Hola país, hola mundo, gracias a todos por estar con nosotros en este su espacio Sin Rodeo, una producción de Cristian Castro para Canal 19. Y con ustedes, y a partir de este jueves, todos los jueves, Lorenzo Tavera, economista, politólogo, que estaremos conversando sobre los aspectos económicos y políticos, no solamente en la parte local, sino también en el mundo. Soy una persona estudiosa del área de las ciencias económicas y sociales, economista y politólogo, y hablaremos sobre ese aspecto relacionado al tema de lo que envuelve la relación del poder. Esa relación, esos acontecimientos, esos hechos, lo vamos a ver, lo vamos a observar específicamente en ese ámbito internacional. Lo comentaremos. Tengo que decirle básicamente que vengo de un pensamiento liberal, que permite no solamente escuchar su punto de vista, sino debatirlo. Todo lo que yo diga, toda la opinión que yo emane aquí en este espacio, están siempre prestas al debate, siempre están prestas a la refutación. Así que a partir de hoy vamos a hacer una cita todos los jueves en este su espacio Sin Rodeo, una producción de Cristian Castro, conducido por mí, que estaremos buscando la manera de tener la mayor cercanía posible. Pueden llamarnos, podemos conversar y podemos entrar en esos puntos de perspectiva, y eso permitiría tener una mejor comunicación, una fluidez, y no solamente en el aspecto de la fluidez, sino de enriquecer el debate. Así que hoy tenemos muchos temas interesantes. Vamos a hablar de los aspectos internacionales. 11 de septiembre, vamos a hacer una pequeña vinculación del 11 de septiembre, de lo que ha significado el 11 de septiembre para la historia de la humanidad, concatenándolo con el hecho ocurrido ayer en Estados Unidos, con ese atentado que lleva a la muerte de ese activista, de ese líder concerniente al aspecto de una ideología conservadora. Y vamos también a hablar de algunos aspectos económicos que están en la palestra pública, en lo que es en el ámbito nacional. Así que no se nos muevan de ahí. Un minutito breve, vamos a una pausa y seguimos con este espacio Sin Rodeos. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar. Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás vale. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. A la hora de hacer turismo interno o internacional, ya tienes la opción. Jet Viajes y Turismo te ofrece lo que necesitas para ti. Tours personalizados, familiares y paquetes para empresas. Viaja con nosotros y pregunta nuestras ofertas para tus mejores vacaciones. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Cuarta, Jardines del Sur, Distrito Nacional, con los teléfonos 809-712-6018 y 809-963-6120. Jet Viajes y Turismo, una agencia de la empresa Dominican Chemali Investments. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas,
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Seguimos de vuelta en su espacio Sin Rodeos. Bien, hoy vamos a tener en concatenación el tema alusivo a la fecha, 11 de septiembre. Nosotros hemos visto cómo esta fecha en las últimas décadas ha sido una fecha sumamente importante para la humanidad. Vamos a ver cómo el 11 de septiembre en el 1973 ocurre el derrocamiento de Allende, un golpe de Estado que conlleva a que Allende incluso salga no solamente del Estado, sino también con su muerte. Ese 11 de septiembre significó un cambio no solamente para la región de Latinoamérica, sino también para el mundo y específicamente en Chile. Se hace básicamente un cambio ideológico en la perspectiva de cómo giraba el entorno Chile con una ideología marxista, con una ideología que iba prácticamente al tema de que Marx establecía no solamente del socialismo, sino de llegar al aspecto más allá del capitalismo, donde establece que el socialismo y el capitalismo eran contraproducentes, no estaban en esa balanza que se inclinaba y aspiraba al momento de entonces de llegar un poquito más lejos, que sería el comunismo. Pero vimos cómo el comunismo falla cuando Lenin trata de implementarlo en la Unión Soviética, porque faltan unos rasgos, faltan en el sistema algunos modelos que permitan que sea sustentable. En esta lucha latinoamericana vemos cómo Allende en este tenor no solamente pierde el gobierno, sino que también pierde la vida. Pero yéndonos un poco más lejos, el 11 de septiembre del 2001 vemos cómo un hecho cambia el mundo, cambia la perspectiva de cómo se manejaba el mundo en ese aspecto. Vamos a llevarlo al aspecto ideológico, porque yo soy de lo que entiendo de que la ideología son parte importante del desarrollo de los países, específicamente en lo que se concierne a la ideología y el capital. Pueden conocer, pueden llevar, incluso en su momento, pueden buscar e indagar todo esto en un libro sumamente interesante, que es Ideología y Capital, de Tomás Piketty, que establece cómo la ideología en el aspecto del capitalismo conducen a ese desarrollo de los países desde su formación. Lo podemos observar aquí directamente en nuestra zona, en nuestra región, en el Caribe, como nosotros fuimos en cierto modo subyugados, vamos a quitar la palabra subyugada, en cierto modo como fuimos influenciados por la potencia española, que tenían esa ideología basada en el mercantilismo. Y también vemos cómo la parte de Haití fue influenciada por esa potencia francesa que iba más allá del capitalismo en la parte de la esclavitud. Eso lo podemos debatir, lo podemos centrarnos ahí y podemos analizarlo en otro momento. Hoy nos quedamos en el aspecto de cómo los 11 de septiembre, estas fechas han sido, en una o en otra, de tanta relevancia para el mundo. El 11 de septiembre
cambia todo una metodología. Vemos un mundo globalizado, vemos un mundo abierto, vemos un mundo en que las fronteras no son tan específicas para el tema del comercio, aunque para las personas las fronteras siempre han sido un tema de mucha importancia. Son aristas que nosotros tenemos que observarla, tenemos que verla, tenemos que conocerla. Como para el dinero y para el comercio, las fronteras no tenían en ese momento tantas limitaciones, pero para las personas siempre sí se han tenido. Esos son de los puntos importantes y relevantes que tenemos que ver. Bien, cuando ocurre este hecho del 11 de septiembre, que enmarca toda una nueva visión, toda una nueva forma de hacer las cosas, se restringe más lo que es la movilidad social específicamente. Vemos que no solamente se toman medidas de entrada, de salida del aeropuerto, sino también en los aspectos ideológicos. Empezamos a distinguir, a discernir entre un pensamiento y en otro. Y entonces entramos al aspecto de un mayor radicalismo y podemos llevar en este término que a partir de aquí, aunque ya existía, pero podríamos iniciar el aspecto de la utilización del término terrorista. Vamos a verlo, vamos a llevarlo por ese entorno. Bien, ahora trayendo eso a la actualidad en un aspecto que tiene que ver, que impacta al mundo, pero básicamente también impacta a los Estados Unidos con estos temas ideológicos, vemos lo que sucede ayer en Estados Unidos. Y es un atentado que conlleva a la muerte de un activista, de una persona, de una figura que emana lo que son los elementos ideológicos del conservadurismo. Estamos hablando de Charlie Kirk, que en un hecho sin precedente, en una universidad, ahí es donde está el término sin precedente, en una universidad en Utah, ocurre este hecho delante de aproximadamente 2,000 personas jóvenes, porque es una figura joven que estaba haciendo una labor de llevar un mensaje. Miren, hay temas que nosotros debemos ir identificando. Ya estos temas de derecha, de izquierda, desde mi punto de vista, no tienen ese repunte, sino que ahora nosotros podemos hablar de ¿qué? De liberalismo, podemos hablar de socialismo, neoliberalismo, socialdemocracia, podemos hablar del tema de los conservadores, libertarismo, anarcocapitalismo, de todo sin fin. Hay toda una gama en la cual usted puede orientar su pensamiento concerniente a ese tema. Vemos como esta figura que conlleva lo que es una lucha ancestral, que desde muchísimos años que viene lo que es el tema de esa batalla cultural en el aspecto de tener esa hegemonía en la influencia de las personas. Este joven tenía 31 años de edad, había creado un discurso que le había permitido llegar hacia la juventud en el aspecto político, que cada día es sumamente mucho más difícil. Y lo hace basado en lo que nosotros llamaríamos, para que nos pongamos en contexto, vuelvo y digo, no es el tema en el cual yo me concentro, en el concepto en el cual me gustaría que nos concentremos de derecha, ellos le llaman de ultraderecha, pero logra exponer ante la juventud, ante las universidades, ante las movilizaciones de los jóvenes, un ideal conservador. ¿Qué conlleva ese ideal conservador? Conlleva básicamente al aspecto de que se está valiendo de las ideologías en que hay una disminución del mercado, no, una mayor, que tiene que ver el mercado con una mayor apertura del mercado, con un libre acceso a lo que es el pensamiento de las personas, y también con lo que tiene que ver una disminución de las intervenciones estatales. Estos son prácticamente, a grosso modo, esos elementos en los cuales él estaba basado, su discurso, basado su tema, y había conquistado muchísima la atención, en tanto así que fue parte importante en la campaña de Donald Trump para la presidencia.
Pero aún vemos cómo esto limita lo que es el tema de la libertad de usted poder tener un ideal, un pensamiento y expresarlo ante los demás. Vemos también cómo esto ocurre en el aspecto de que entonces radicaliza lo que son las posiciones. No es nada más ni nada menos que aquello que genera tanto o amor o odio. Por eso se crea los seguimientos, por eso se llega a la conformación de ese líder. Yo genero en ti amor, genero en ti pasión, tú me sigues por ese sentimiento que yo genero hacia ti. Yo genero odio, tú entonces me dejas de tu lado, deja de seguirme, yo no correspondo a ese llamado que tú haces, no te sigo por ese sentimiento de odio que genero hacia ti. Esto está pasando mucho en la sociedad estadounidense, con el tema ideológico, en el aspecto no solamente económico, sino también nos vamos en el aspecto racial, en el aspecto migratorio, que ha conllevado a que se tenga esa división en la sociedad. Y hemos visto cómo entonces esto tiene unos mecanismos de reacción en los últimos tiempos en la política. La política es libertad de ideas, la política son libertades de expresión, la política es aquello que nos permite entre nosotros, entre las sociedades, tener y poder ejercer esto que nos permitiría llegar a lo que es la democracia. Si en política nosotros no podemos tener lo que es el ejercicio de dar a conocer nuestro pensamiento, entonces ya no estaríamos hablando de democracia, tendríamos que estar hablando de otros elementos que sean aquellos que nos conlleven a vivir en una sociedad. No sé si me estoy dando a explicar. Lo que sí quiero dejarle dicho es que hay que a todo modo, a toda costa, a toda razón, ponerle un alto a lo que es esta violencia política, y más que se está viviendo en Estados Unidos. Vimos cómo en California, en Minnesota también tuvo el tema del atentado. Vimos como a la Pelosi intentaron también entrar a su casa. Vimos como el propio Donald Trump fue víctima de un atentado en Estados Unidos, y ahora de Charlie Kirk. Lamentablemente esto está conllevando a que la sociedad estadounidense tenga que someterse a rigurosidades que vayan más allá del tema de estas diferencias sociales, de estas diferencias de clase, a estas diferencias de luchas. Y esto nosotros tenemos que observarlo desde las ciencias sociales, desde la política, desde la economía, y tenemos que ver, tenemos que buscar la forma, la fórmula de que nosotros podamos ser más tolerantes concerniente al pensamiento de los demás, al pensamiento que te permita a ti desarrollarte como ente humano ante la sociedad. Es innegociable, es impalpable el tema de que por expresarte, que por tener una opinión disidente, una opinión diferente, eso corra hasta con tu vida. No hay forma de que se pueda establecer un ejercicio político si se tiene el miedo a morir por lo que tú piensas. Aunque muchos dicen que yo estaría dispuesto a morir por mi pensamiento, pero no es forma, no es la forma. Una persona que ha conllevado lo que es todo una ideología, toda una teoría, la da a conocer, y esto entonces llama a la atención, esto entonces envuelve pasiones, envuelve seguidores, y entonces la única manera que tú tienes de hacerlo es eliminándolo, no en el debate, en donde se deberían esas ideas y en confrontarse, donde se deberían esas ideas tener su contrapeso, sus contraposiciones, en el debate de las ideas, no en la eliminación de las personas. Así que nosotros repudiamos todo ese hecho de violencia, cualquier tipo de violencia, y más esta que va en contra de la humanidad, del desarrollo de ese pensamiento de la humanidad, de esa divergencia ideológica que permita que la sociedad siga avanzando, que la humanidad siga creciendo, que la humanidad siga desarrollándose, porque nosotros somos colaboratividad.
El ente humano se ha desarrollado a través de la colaboración, de la colaboratividad. Así que nosotros repudiamos este hecho desde aquí, desde este espacio Sin Rodeo, para que esto sea visto de una manera que envuelve no solamente a la sociedad estadounidense, sino también a toda la sociedad del mundo. En otro hecho, la República Dominicana está haciendo en este aspecto, si podríamos decirlo en cierto modo, siendo reestructurada en el tema económico. Me explico. ¿Qué trato de decir con esto? Estamos viendo cómo hoy se dará la Junta Monetaria esa reunión para rediseñar el tema concerniente a esto que está atacando estructuralmente la economía dominicana, que es el alza del dólar. Hemos visto cómo el gobierno dominicano, a través de la Junta Monetaria, específicamente del Banco Central y también de Hacienda, han ido creando todos esos mecanismos para que las políticas monetarias y fiscales, en conjunto con las acciones del gobierno, puedan crear esa estabilidad que buscamos. Vemos cómo las remesas siguen aumentando, vemos también cómo el tema del turismo sigue aumentando, cómo el tema de la zona franca sigue aumentando, cómo la inflación se mantiene sostenida, pero aún así hay un repunte del tema del alza del dólar que conlleva. Todos sabemos que para este tiempo siempre hay un tema estacional por el aspecto de que se utiliza el intercambio o el cambio de lo que tiene que ver con las matrices empresariales de reposición de inventario para acercarse ya al último trimestre del año, que es el que tiene que ver con las fiestas Pascuas, las fiestas navideñas, donde siempre la gente utiliza estas fechas para en cierto momento, en cierto modo, tener o llegar a lo que es una flexibilidad de que ha tenido durante todo el año. Pero significativamente se ha visto el dólar que ha seguido aumentando y básicamente práctico, para ponerlo sin rodeo, esto no solamente corresponde a temas internos, sino también que tiene que ver con ese tema externo. Nosotros tenemos lamentablemente una economía que depende mucho de los agentes externos. No desde ahora, ha sido desde el inicio de lo que nosotros fuimos como república, y cuidado, voy un poquito más allá, desde antes de nosotros ser república. Muchos dicen desde que fuimos colonia, y yo soy de lo que entiendo que nosotros no llegamos ni siquiera a ser colonia, pero eso es un punto, otro punto que tenemos que debatirlo. Así que vamos a esperar a ver qué nos dice la Junta Monetaria, a ver qué medidas toma concerniente para la regularización de lo que es la tasa de dólar. Nosotros nos vemos la próxima semana en su espacio Sin Rodeo.